Bueno, señoras y señores, tengo la grata noticia de comunicarles que ha venido el doctor Domingo García Belaúnde. ¿Cómo estás, Domingo? Bien, Chema, muchas gracias por esta invitación. Y que aquí vamos a conversar. Mira, tenemos que salir de esto, Domingo. Tú sabes esto perfectamente. Esto no va para más. La gente lo pide en todos los tonos. Las encuestas que han salido hoy día, que son de antes de esta cosa horrenda del decreto de la inamovilidad, mira esa palabrita, inamovilidad. Inamovilidad. Las encuestas han sido antes de esto y después de la marcha que ha habido, como serían después, pero están indicando que el no por Castillo es 76%, el sí 19%. Yo creo que después de la marcha ya está en menos de 2 dígitos de popularidad. Entonces, todo el mundo considera que esto ya no va para más. Los niños de Acción Popular también han dicho que esto ya no va para más. En fin, los únicos que están en este momento persistiendo en esta cuestión pues son la gente de Perú Libre y compañía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto legalmente, con un marco constitucional? Porque tampoco se trata pues de saltarse a la torera el Estado de Derecho, ¿no? O lo que nos queda de él. ¿Por qué es importante conservar esta legalidad en las decisiones políticas que se tomen, Domingo? Cuéntanos, por favor. Bueno, déjame darte un poco la idea, ¿no? Actualmente tenemos un marco constitucional que es el que justifica o explica la presencia de Castillo, de los congresistas y de otros funcionarios más, ¿no es cierto? Y porque además en el mundo moderno de hoy, hace 20 o 30 años, se considera que hay que tener un orden, y ese orden lo representa la Constitución. Entonces, mientras esta Constitución esté vigente, hay que observarla, ¿no? Hay que observarla y la salida tiene que ser constitucional. Eso todo el mundo está de acuerdo. Ahora, no hay que olvidar que las salidas constitucionales y las normas constitucionales están impregnadas de una opción política. En consecuencia, si por ejemplo nosotros queremos ir y a la hora de votar hubo 55 votos de los 76 que habían aprobado el pase a la discusión de la vacancia. O sea, hubo gente que se durmió en el camino, con lo cual en puridad solo tenemos una vacancia realizada que fracasó. Correcto. Ahora, ¿se podrá hacer otra? De inmediato no, hay que ver los votos primero. Exactamente. Entonces, eso es un camino que se ve difícil. Hay otro camino que es el que mucha gente le está pidiendo al presidente que renuncie. Lo vemos ahí, estamos en Huancayo, en este momento está el presidente en Huancayo. Por supuesto que hay incidentes, ¿no? En la ciudad. La ciudad, te cuento, que ha sido tomada, prácticamente es una ciudad ocupada. Claro. Se suspendió las clases, lo cual no entiendo por qué. Claro, se supone que si tiene un apoyo democrático hay que ir a darse un baño de multitud. La vacunación también. Así es. O sea, en este momento prácticamente hay una inamovilidad de facto. Bueno, el otro camino es lo que mucha gente está sugiriendo, inclusive ya congresistas que eran cercanos a Castillo, pedirle que renuncie. ¿Cómo ves esta posición? Bueno, legal. La renuncia está prevista en la Constitución, o sea, no es ninguna cosa inventada. Interesante señalar que mientras que los congresistas no pueden renunciar porque el cargo es irrenunciable, que es muy importante, el presidente sí puede renunciar y su renuncia debe ser aprobada por el Congreso. Okay. O sea, formalmente hablando es una salida constitucional, pero a su vez requiere una voluntad política, que es que el señor Castillo renuncie. Mi pregunta es, ¿lo hará? Ha dicho en todos los tonos que no se va. En todos los tonos ha dicho que no se va. Entonces, Torres ha dicho de que está más sólido que nunca. Así es. No obstante, el señor Torres ha dicho que puede pasar cualquier cosa y podría estarse en los últimos tramos, que es una posibilidad también. Sí. Pero yo creo, veamos el caso de Kuczynski, que renunció. Sí. ¿Cuándo renunció? Cuando vio que ya era inminente la vacancia y para evitar ese mal trago renunció. Pero eso... En la mañana hizo un cálculo de votos, PPK, ¿no es cierto? Sí, hizo un cálculo de votos con su gente. En el pleno. Así es, y dijo, acá salgo, y efectivamente hubiera salido. Entonces él se anticipó y quedó bien, en el sentido de que admitió una realidad. Este señor es más terco que una mula, no se va a ir. Lo va a tener que arrastrar, en realidad. Muy bien. Hay otro escenario, y es que muchos están diciendo, hay que llegar a un gran acuerdo nacional para que haya elecciones con ciertas reglas. ¿Elecciones? ¿Qué tipo de elecciones? Ese es el tema que viene. Para algunos sería solamente del presidente y su ejecutivo.
para otros, bajo la teoría de que se vayan todos, sería... La encuesta de la gente dice que lo que quiere es esto último, que haya también elecciones del Congreso. ¿Se puede hacer eso legalmente eso, o no se puede? Es una cosa interesante. Te pongo el primer panorama, ¿no? O sea, la Constitución dice que ante la renuncia del presidente lo sustituye la primera vicepresidente o vicepresidenta, ¿no es cierto? En caso de ausencia de el segundo, pero no hay segundo. No hay segundo. No hay segundo. O sea, si salen los dos primeros por renuncia, digamos, la presidenta del Congreso convocaría elecciones presidenciales, porque es lo único vacado. No hay más. Eso está en la norma. Ahora, muy bien. Supongamos que queremos que sin vacancia, exacto, se vaya solamente el presidente. Hay que reformar la Constitución, no hay otra. Bajo dos legislaturas ordinarias, ¿no? Hay que legislar la Constitución. Que eso demora 6 o 7 meses si no es más. Si no es más. Ahí está el problema. Ahí está el problema. O sea, con suerte, 8 meses, entre 8 y 12 meses. Eso va para 8 meses, pero oye, no te... Así es. No damos. Y además, para que se vayan todos, habría que hacer una reforma constitucional que establezca el acortamiento del periodo de presidente y Congreso, que ya se intentó con Vizcarra, no nos olvidemos de eso, el año 19. Y fracasó porque hubo una serie de protestas y se acabó, ¿no? Con tu venia vamos a escuchar algo de lo que ha dicho hace un instante, o lo que está diciendo Aníbal Torres en Huancayo. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación, no solamente las que conducen de una ciudad a otra. Por Karen, creo que no he escuchado bien. Mis audífonos no me deben estar dejando escuchar bien lo que acabamos de escuchar. Igual, pero preferiría... ¿Has oído lo mismo que yo? He escuchado a medias y parece una locura, ¿no? Pero en fin... Esto es ya francamente, señores... Lo dijo Castillo, lo dijo Torres, yo hice comentario, todo es posible en el Perú. Vamos a escuchar de nuevo, por favor, ¿cómo llamarle? Dislate. Algo, no sé cómo se le puede calificar a esto. Tú que eres escritor y has sido director de revistas en la que yo he sido un modesto colaborador, claro. Pues hombre, Domingo, a ver, vamos a escuchar esta perla, por favor. Pero en una oportunidad, Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer sacrificios. Tenemos que esforzarnos y hacer sacrificios bajo la inspiración de Hitler. Señores, esto que usted ha escuchado, y yo lo he vuelto a escuchar, y lo ha escuchado el doctor Domingo García Belaunde, esto es... Disculpen que nuevamente voy a emplear la palabra insólito, inaudito, absolutamente inadmisible. Este es el presidente del Consejo de Ministros del Perú, que pone a Hitler como ejemplo para el país. Bueno, me parece que... ¿Qué es esto, amigo? Bueno, me parece una barbaridad estar usando ejemplos malvados de la historia, ¿no? Porque a Hitler no se le recuerda por eso, se le recuerda por otras cosas. Y porque lo mismo puede hacer un gobierno en democracia. Por favor. Por ejemplo, grandes figuras del ámbito mundial, no solamente en Estados Unidos, sino, digamos, en Francia, en Inglaterra, han hecho lo mismo en democracia. O sea, eso se puede hacer en democracia. ¿Cuál es el problema? Y
instar como ejemplo a Hitler me parece fatal. Hay mejores ejemplos que Está él. la imagen, Dios mío. Además de que este caballero no tiene la más pálida idea de lo que está hablando, creo yo. Así es. Además no conoce historia. Hay en la historia hay mejores ejemplos. Yo he caminado por esas autopistas, no, he ido en automóvil en Alemania por esas autopistas de Hitler, todas las cuales tenían una finalidad militar. Correcto. La finalidad militar era fagocitarse a Europa del Este. Así es. Cosa que comenzó a lograr cuando le entregan los Sudetes de Checoslovaquia y luego cuando toma Polonia, repartiéndosela con Stalin. Correcto. Porque no hay que olvidar que hay el pacto entre Hitler y Stalin y ambos caballeros se reparten Polonia. Correcto. Esa es la verdad. Bueno, y por supuesto, la afrenta que significa para millones de víctimas, judíos y no solo judíos. Rusos. Por supuesto que rusos, la gente, polacos, etcétera, etcétera. La gente habla de 6 millones de judíos, cifra que según parece es abultada, pero que tiene un fondo de realidad. Murieron 20 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial, que no es broma tampoco, ¿no? Exacto. Y además no hay que juzgar a la gente por la manera como termina. Así ¿Cómo da no, Hitler? no, eso es una barbaridad. Destrozó Alemania. Esto es absolutamente inadmisible. Sinceramente, esto ya, francamente, si este señor sigue siendo presidente del Consejo de Ministros, bueno, habría que regalarle un libro de historia para que lea un poquito. ¿Será que nos merecemos este castigo? ¿No? Este castigo. Bueno, vamos a cerrar esto va a traer una cola. Tú imagínate a nivel internacional cómo se va a publicar esto. Bueno, eso se ve pues como una demagogia barata y equívoca, ¿no? ¿Cómo se puede dar a un pueblo el ejemplo de Hitler, que destrozó Alemania y destrozó Europa? En fin, la imagen del Perú a nivel internacional con esta perolata de este caballero. Sí. Es absolutamente intolerable. Hay que salir de esto. Bueno, pero con Domingo, antes de increíble esto. Increíble. Yo sí. esperaba cualquier cosa. Este es para el récord de Guinness, ¿no? Esto, sí. El récord de la tontería, de la estupidez, de la necedad. La estupidez redomada. Sí, qué horror. Bueno. La estupidez redomada de este señor. Bueno, en fin, estábamos en que hay que hacer la reforma constitucional. Y la reforma constitucional demora mucho tiempo. La reforma constitucional, en el caso de se vayan todos, yo tengo además una pequeña observación. Si se van todos, cosa que ya se propuso el año 19 y que se analizó en la Comisión de Constitución, se habló con la Comisión de Venecia, se trajeron extranjeros para comentar eso. Yo asistí a algunas sesiones con profesores extranjeros que vía Zoom dieron algunas charlas sobre cómo era en otros países, ¿no? El problema es que tiene que ser la solución constitucional de todas maneras, pero el problema que hay con que se vayan todos es que ¿qué Congreso va a venir después? O sea, si este es malo, el que viene va a ser peor. Este Congreso de 130 tendrá pues gente pensante, más o menos 20 o 25 personas, digamos siendo muy generosos, y gente pues que entre en el arreglo, ¿no? Ya lo sabemos. Que están ganando acá lo que así es. En toda su existencia. Entonces hay que ver si se querrán ir, y dos, si quizá también habría que cambiar el sistema electoral, porque al tener la cifra repartidora, el Congreso tiene una fragmentación espantosa y el presidente no tiene apoyo. O sea, en teoría, el señor Castillo no tiene apoyo del Parlamento. No tiene apoyo del Parlamento. Teóricamente, ¿no? Tú sabes muy bien que cada vez que ha habido un presidente sin apoyo del Congreso ha habido conflictos. Han habido conflictos. El caso patético es bueno, Sagasti no tuvo tiempo, muy poco, pero por ejemplo Vizcarra no tuvo apoyo en el Parlamento y fue necio, porque cuando disolvió el Parlamento, Max, asesor argentino, Max Aguiar, no sé si era, no recuerdo, le dijo: presidente, usted tiene que hacer su lista, aunque saque 5 votos o 5 candidatos, porque es la manera como usted tiene un enlace con el Congreso. Vizcarra se negó y ya vemos lo que pasó. Entonces, en realidad, hay que tener siempre un apoyo en el Congreso, ¿no? Hay que tener un apoyo en el Congreso. Si no, el caso de PPK, que tenía gente en el Congreso, pero que no la vio, pues, ¿no? No la vio. Esto es importante, yo creo, que lo discutamos y que gente como Domingo, especialmente él, opine sobre la materia, porque lo que está en la agenda hoy día ya no es la continuidad del régimen, la verdad hay que decirlo, sino cómo salimos de esto. Entonces está barajando una serie de posibilidades. Me temo que no está habiendo contacto entre las fuerzas políticas en este momento. Hay una más que nos hemos olvidado, que es la denuncia constitucional que está andando, que nos hemos olvidado de eso, por traición a la patria.
originada a raíz de sus declaraciones de que con Del Rincón, pues no, que es un gran periodista, que lo hizo puré pues a Castillo, que fue espantoso, ¿no? Entonces, ahora, ¿eso cuánto demora? Bueno, déjame comentarte un poquito y tú dirás. Sí, dale. Mira, yo creo que la reforma puede durar entre 8 y 10 meses, con suerte, ¿no? Tocando madera. Una acusación, una denuncia constitucional como esa, por traición a la patria, que es la única que se permite, porque hay 2 o 3 más que no se cumplen, ¿no es cierto? Porque el presidente está casi blindado en el poder, está casi blindado. En Blue Alert, yo pienso honestamente que la traición a la patria no está muy consistente, en mi opinión. No soy penalista, pero en mi opinión no es muy consistente, pero no importa, se puede aceptar. ¿Por qué? Porque dirá, el Congreso dirá, yo no soy tribunal, nosotros no somos jueces, somos controladores políticos y se acabó. Entonces ya está andando la Constitución Constitucional por traición a la patria. Eso se pasa al Pleno, se aprueba por mayoría simple, no 87 votos, mayoría simple. ¿Y qué sucede ahí? Número 1, al presidente se le suspende en el cargo. No se le echa, no vaca, se le suspende. Y pasa a la Corte Suprema, donde será procesado en 2 instancias. La Suprema se desdobla en 2 y hay 2 instancias para jugar a Castillo. Ese juicio puede durar pues 2 o 3 años. Y mientras se suspende... Puede terminar absuelto también. Podría terminar absuelto, así es, teóricamente por estar absuelto, pero la Suprema va a tener mucho cuidado, así es, mucho cuidado, y terminar absuelto en 2 años mínimo, y mientras tanto está la señora Boluarte, que es vicepresidenta. Exactamente. Y si termina absuelto, que es una posibilidad, yo diría que no es tan remota, regresa al cargo. Sí. Y se acabó. Ya no podría regresar. Yo creo que... ¿O qué? O sí podría regresar. Sí, no, puede regresar, claro. O sea, está en su término. Supongamos que... ¿Cuánto le falta a Castillo? ¿4 años? ¿Me equivoco? Claro. Bueno, supongamos que el proceso dura 3. Le va a faltar todavía 4 años. ¿Ya ha comenzado en julio? Sí, bueno, supongamos que le falta... que ha pasado 100 años. Sí, supongamos que le faltan 4 años para terminar su periodo, ¿correcto? El juicio dura 3 y la Suprema lo dice que no ha lugar a la acusación y que no es culpable. Regresa al cargo y está 1 año hasta que termine su periodo. Sí. Claro, después de 3 años fuera o 2 años fuera, el hombre tiene que haber madurado algo, ¿no? Aunque sea golpes, ¿no? Disculpa que me ría. No, yo lo veo difícil. Yo también. Mira, yo creo que a partir de cierta edad la gente no cambia. Exacto. Creo yo. Ahora, no soy sociólogo. Salvo un gran golpe en la vida, ¿no? Un golpe con un martillazo en la cabeza. Pero mira lo que tú has mencionado hace poco, Chema. Hay un 19% que apoya a Castillo, ¿correcto? Sí. El 19% es lo que obtuvo en la primera vuelta. Sí, señor. Ergo está con los suyos, punto. Correctamente. Ergo, lo que demuestra que lo que se edicionó en la segunda vuelta para ganar a Keiko por pocos votos, en teoría, es prestado. Sí. Es prestado, no era suyo, es prestado. No, completamente. Ahora, también hay que decir de que esta encuesta es hecha antes del 5 de abril. Podría bajar, ¿no? Antes del toque de esta cosa. En fin, o sea que el panorama está, la verdad, muy complicado, pero lo que yo creo es que, por supuesto, hay que vigilar esto jurídicamente, pero las fuerzas políticas deberían estar conversando. Deberían buscar puntos comunes, sí. Y da la impresión de que no lo están haciendo. No lo sé, Yo tampoco lo sé, pero el problema, Chema, que yo veo que ya está clarísimo cuál es el panorama para salir jurídicamente hablando, que es lo que la comunidad internacional espera. Sí, ya lo que ha pasado, 5 presidentes en 5 años, ya de fuera se ve mal. Horrendo, ¿no? Ahora, si lo votan sería peor. No, se acaba constitucionalmente, ¿no? Ahora, las fuerzas, el impulso es político. O sea, si los políticos no se dan cuenta de esto, estamos mal. Eso es verdad. Bien. Hecho este capítulo, yo creo que te puedo preguntar algunas cosas que tienen que ver con acontecimientos recientes. La norma de la inamovilidad dictada alrededor... Yo estaba durmiendo, debo decir, no sé si tú te acuestas temprano. Yo también. Estaba durmiendo, la verdad. Y dice que se tiene que ir para firmar el decreto que deroga no, eso lo puede firmar ahí. Pero entonces, Mari Carmen Alba, a mi juicio, ya con una timidez extraordinaria, le dice, pero puede firmar electrónicamente. Claro. No sé si el presidente había entendido bien qué significa la palabra. No sabía, le pasaron la voz. No, es que y hace el gesto de firmar. Sí. Y no firma. Sí. Porque no había decreto. Sí.
Hoy día no sé si habrá salido en el peruano, ¿no? No lo he visto. No lo he visto yo, hoy día no lo he visto, pero hasta ayer no había nada. Sí, hasta ayer no había y nada. Torres lo que dijo ayer es que ya no era necesario. ¿Ah, sí? Eso ha dicho, que ya no era necesario. Bueno, porque había durado hasta las X. 6 o 7 horas y ya hasta las 11 ya era, pues ya. No es nada, no es nada, sí, no es nada. Lo que el anuncio del presidente fue un anuncio informal, personal, una declaración de intenciones. Ahora, yo diría que... Pero no hubo un acto jurídico. Sí, no se concretó. Yo no he visto el decreto, tendría que verlo. Pero con todo formalmente se debería derogar para dar una solidez a las cosas formales, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué dijo eso Castillo? Yo tengo la impresión que Castillo tiene miedo a las preguntas, porque no sabe cómo lo pueden agarrar. Tiene miedo a exponerse. Porque hizo un buen gesto al ir. Dicho sea de paso, es inusual que un presidente sea invitado a la Junta de Política. Yo no conozco una sola vez en que haya sido invitado. Pero en fin, fue un gesto de cortesía de Castillo. Pero fue y un poco escudándose en los ministros, diciendo cosas intrascendentes, y después de 4 horas se va y no hay una sola propuesta. Una sola, aparte de la disminución del selectivo, esas cosas, ¿no? O sea, es una acción tributaria. No es política, ni social, ni económica, es tributaria. Entonces mi pregunta es, ¿para qué fue? ¿Para qué fue? Esa es la gran pregunta. Yo creo que fue para apaciguar al Congreso, demostrar buena voluntad, pero muerto en miedo no responde nada, porque no sabe qué responder. Por supuesto que hay que hacer un poco de telepatía. ¿Qué tenía en la cabeza este caballero cuando decide ahí en esa conversación que ya queda sin efecto Yo creo que se dio cuenta que era innecesario, ¿no? Y era un gesto ante la Junta de Portavoces y ante la opinión pública, porque eso fue grabado. Mal hecho, ¿no? Sí, bueno, pero ¿qué haces si reconoces que has metido la pata, das marcha atrás, pues aunque sea tarde? Yo creo que lo hizo con ese objetivo. Se dio cuenta que no funcionaba, que seguía peor inclusive las protestas. O sea, eso asusó las protestas, no las bajó, las asusó. Obviamente. Y dijo, bueno, ¿para qué sirve? Lo redoró y así bajo las gritas, ¿no? La gente salió a la calle con decreto. Así es. Teóricamente así en vigencia formal. Así es, así salió pacíficamente hasta que llegó tarde los vándalos que nunca faltan. Siempre es así. Que siempre hay. Es así. Yo, por ejemplo, he visto ayer lo que vi en la época de Merino en la televisión. O sea, carros de basura con papeles incendiados que van de ida y de vuelta. Eso es vándalos. A eso hay que agarrarlos. Lo hemos visto ahora también. Así es, ahora también. O sea, eso que hubo en época de Merino, hay ahora. Entonces, la gente, ¿por qué sale la gente esto? ¿Por qué? Porque no tiene el temor de que pueda haber un piquete militar o policial o... Ya han habido 8 muertos, ¿ah? Y no pasó nada. Después a Inti y a Ryan los declararon mártires de la democracia. Sí, y del Bicentenario. Del Bicentenario. Una guachafada digna de mejor gusto, ¿no? Y los 8 muertos, algunos los he visto, un chico ha muerto, el otro ha perdido un ojo y no pasó nada. No ha pasado nada. Y el Estado no los ayuda, que es peor. Así, claro. Cuando se produce la entrevista, el ministro de Defensa se va a una zona de la carretera central cercana a Lima, donde había bloqueos. Agarra un megáfono y se pone a discutir con la gente que le dice dónde está la rebaja de esto, dónde está el precio, etcétera. Y le dice a los muertos, se dice... Solo 4. Sí, no, tiene razón, solo 4, después subieron a 8. ¿Cómo es posible? No, eso demuestra que es un tipo irresponsable, no tiene ninguna formación, porque hay que tener respeto por la vida. O sea, aun cuando haya un muerto, eso ya es grave. No se puede permitir muertos, y si los hay que ayudarlos y hay que compadecerse de los deudos. Que son deudos inmediatos de ahora, no como este show barato de Fujimori, que son deudos hace 30 años. Sí, claro, por supuesto. Es una cosa... Ha sido pagado. ¿No? Por supuesto, nadie está justificando eso, ¿no? Pero esa es la realidad. No, nadie lo justifica, pero el problema es que la gente se aprovecha de una circunstancia para hacer negocios. Se alimenta el odio, pues, de una manera increíble, es el combustible más barato que hay, es el odio. Entonces, hay perdón, Chema, mal el ministro ir a discutir, ¿ah? No ha debido ir porque no tiene la razón. Si no tienes la razón, no vas. O mandas a otro. No tiene por qué ir, se pone a discutir con la gente. Usted no va a entender. La gente le responde, le increpa, pero educadamente diría yo, no he escuchado ningún improperio, ninguna mitad de madre, ni nada parecida. Pero dice, por favor, hay que discutir civilizadamente. ¿Qué se cree este señor? ¿Es un colonizador de qué? ¿Es un colono, es un colonizador? Yo creo que es desubicación, ¿ah? Sí.
Acá hay mucha gente que hay una vitamina muy importante que no se conoce en el Perú, la ubicaína. No hay ubicaína, no. No hay ubicaína. No hay ubicaína. Debería haber vacunas también. Sí, debería también haber vacunas, sí. Bueno, sí. Estimado doctor, por favor, tengo que ir a la pausa. Ya, perfecto. Unos minutos. Hay que respetar a los anunciadores. Vamos a ver si después de haber citado a Hitler, el presidente del Consejo de Ministros, cita a otro prohombre de bondad inextinguible, como ahora que falta que cite a Stalin, también pues socio de Hitler. No, claro. Y Stalin cambió. Los colegas, ¿no? Los colegas. Bueno, mientras todo esto ocurre, te recuerdo que el doctor Domingo García Belaúnde, estamos viendo dos mundos paralelos en Huancayo en este momento. Uno, el mundo en el que hay un personaje que invoca a Hitler para que mejoren las cosas en el Perú, y luego hay mucha gente en la calle bajo el grito de escucha Castillo, Junín te repudia. Acabo de ver un cartelón con el rostro de los muertos, uno que ha perdido un ojo por los perdidonazos, y después hay un chiquillo muerto y están sus papás, gente humilde, etcétera, etcétera. Dos mundos paralelos. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, hay una cosa que es muy triste y que hay que recordar, que a raíz de la asunción al cargo del señor Merino, constitucionalmente impecable, hubo una serie de revueltas que fueron movidas por X personas y murieron 2 personas, a los cuales se declaró héroes de la democracia, héroes del Bicentenario, y hasta el presidente Sagasti en forma poética los recordó al asumir el mando como si fuesen pues los hijos de la divina providencia. 2. Ahora hay 8 y no pasa nada. O sea, hay 2 raseros. Cuando estamos al otro lado es gravísimo y cuando estamos acá no pasa nada. Entonces, ese desprecio por la vida humana es lamentable, porque por un lado yo estoy en contra de esa exaltación a los muertos, como fue el caso de la época de Sagasti y de Merino. Está mal, pero tampoco está bien pues festejarlo, ¿no? Entonces hay que lamentarse las 2 muertes que hubo entonces, y más aún las 8 que hay ahora. Las 8 reconocidas, no sabemos cuántas más habrá. Entonces hay 2 mundos, pues el mundo en el cual se vive el señor Torres y el señor Castillo, y el mundo de la realidad. Son 2 mundos distintos que no están conectados entre sí. Bueno, la marcha que estamos viendo en Huancayo bajo el lema escucha Castillo, Junín te repudia, entre otros, una serie de protestas se han juntado acá por los combustibles, por los alimentos, etcétera. No es la única ciudad, es otras ciudades también en las que está habiendo movilizaciones. Sí. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ¿Qué temes que ocurra y qué deseas que ocurra, Federico Mingo? Bueno, lo que yo deseo es que no haya más muertos, evidentemente, porque eso es muy complicado y cada muerte es un problema. El caso que vi este niño que murió ayer me parece horrible, la verdad. Espero que las cosas se arreglen, pero lo ideal sería que el señor Castillo se vaya, y se vaya bien, ¿no? Que coordine todo y se vaya bien, y que la señora Boluarte, que está detrás y que está agazapada esperando la oportunidad, entre pues con un gabinete de ancha base, ¿no? Porque ya los amigotes de Huancayo pues no funcionan, y lo hemos visto, ¿no? Todos tienen prontuarios, son mal, y uno que otro hay bueno, pero no, eso no marca, ¿no? Entonces eso es lo que quedaría, y yo creo que el señor Castillo se va a ir tarde o temprano. Sí. Perú Libre ha gobernado Huancayo y Junín durante mucho tiempo. Así y están los resultados a la vista. La gente está totalmente en contra. No solamente en las movilizaciones como esta, por ejemplo, sino también en las encuestas. Está clarísimo el concepto que tienen de este partido ahí los pobladores de Huancayo y de Junín. Se va a insistir en esto. Yo no sé si tiene alguien una vocación suicida acá, pero las cosas efectivamente, si no se resuelven como tú has señalado, me temo que vamos a tener que lamentar esto, más víctimas. 1, 2, yo creo que hoy por hoy hay varios responsables, pero el principal es el Congreso. El Congreso debe hacer algo, no solamente invitar al presidente a que esté 4 horas con ellos, sino hacer algo positivo. Y eso depende de las fuerzas políticas, y hay que señalarlos con el dedo, porque ellos son los responsables también de lo que pasa en este país. Es cierto, el Congreso además, hay que reconocerlo, hay que recordarlo, sale muy mal parado. Así es. Muy mal parado. Así es. Entonces, podría reivindicar con esto, ¿no? Podría de alguna manera reivindicarse. No sé si tienen conciencia de esto. ¿Cuánto puede pesar en la conciencia de un parlamentario? Bueno, el salario mensual que van a percibir, o que están percibiendo, que en el sector privado no lo conseguirían, pero nunca. Jamás, la gran mayoría. Sí. Pero hay una cosa, hay que ser un poco pragmático, ¿no? Les gusta, pues, la quincena, como se dice,
o la mensualidad, perfecto. Vacando a Castillo se quedan ellos. Y llega otra persona, otra en el Ejecutivo, y esa persona impone una nueva política con un nuevo gabinete de gente preparada. Sí. No sabia, o sea, preparada. Preparado, sí. Eso ya sería bastante. Y mantienen el sueldo. Sí. Sí. Con su sueldo, que es una cosa. El sueldo. ¿Qué? Caballero, poderoso caballero es don dinero, ¿te acuerdas de eso? Poderoso caballero es don dinero. Claro, esa es una frase de Quevedo, ¿no? Poderoso, la estudiamos en el colegio, yo leía en el colegio. Claro. Poderoso caballero es don dinero. Y es verdad. Y el otro clásico que decía: al rey vida y hacienda se ha de dar. Así es. Porque señor, pero la honra es del alma y el alma solo es de Dios. Solo es de Dios. Claro, eso es de Lope, me parece, ¿no? Es de Lope. Sí. Esto último es algo que deberíamos recordar. Así es. Es que también es cierto que una de las cosas que ha fallado en el país en los últimos 30 años es no haber tenido una buena formación escolar. O sea, yo en mi formación escolar y tú también estudiamos educación cívica. Sí. Entonces yo sabía lo que era el Congreso, lo que era el presidente, lo que eran los ministros, lo que eran los derechos fundamentales. Ellos no saben nada. ¿Por qué? Pues nunca lo estudiaron. Ese es el punto. También el problema formativo, no es que sea todo, es importante. Bueno, en este país, en lugar de estudiar un poquito de literatura del siglo de oro, así es, consideramos que Hitler es el siglo de oro. Ese siglo, siglo de oro de terror. Así nos ven la vida, Tenemos este premier, tenemos este señor que en realidad cita a Hitler y no es la primera vez que lo hace. Lo hace ya por segunda vez. Claro, podría citar pues a Fray Luis de León, a Lope de Vega, a Cervantes, que es el gran maestro de la lengua castellana. Hablando de literatura, ¿no? Claro. Hablando de literatura, pero... Como por ejemplo, tú no sé si te has dado cuenta que en los colegios ingleses y norteamericanos, en gran parte de ellos, Shakespeare es lectura obligada. Por supuesto, tiene que ser. ¿Por qué? Porque es el gran maestro. Son los creadores del idioma. Así es. Además, en Shakespeare está todos los odios, todas las pasiones, todas las virtudes. Efectivamente. Y los creadores del idioma son los escritores que hacen obras de teatro, novelas. Cervantes es otro creador del idioma. Y Dante en la Europa se lee mucho. Exactamente. Se lee mucho. Esa cultura de vida nos falta. Por eso es otro punto, pero es importante, ¿no? No, es importante. ¿Sabe por qué? Porque la democracia es también una actitud. Es una actitud. No es solamente una norma, un ritual. Soy demócrata porque voto cada 5 años, pero en esos 5 años hago lo que me haga. No, pues. Ese es el problema. Bueno, Domingo, te agradezco la visita. Oye, a ti, Chema, encantado, y más hablar en estos momentos tan complicados, ¿no? Y veremos qué pasa. Y lo que ya hemos dicho, que ojalá que sirva algo para nuestros oyentes. Espero que sí, yo creo que sí. Y gente que nos ve, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos las fuerzas políticas que se pongan a conversar inmediatamente. Sí, es importante. Para ver la salida esta. Sí, es importante. Así nos podemos seguir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Chema. Domingo García Belaúnde, señoras y señores, estuvo con nosotros. Gracias, Domingo, por la visita. Ahora nos toca